Y vamos a comenzar por Eleonora Lal, la voy a presentar y nos vamos a bajar porque, bueno, para dejarles libres ella va a utilizar PowerPoint. Podríamos destacar muchas más cosas de las que hay aquí, pero bueno, por razones de tiempo, que además yo creo que me he enrollado mucho, simplemente voy a destacar algunas. Es doctora en Derecho en la línea de investigación en bioética por la Universidad de Barcelona. También ha cursado un máster en bioética y Derecho y máster en Derecho de Familia por la Universidad de Barcelona. Es subdirectora de Derechos Humanos de la Corte Suprema o de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, coordinadora de doctorado en Derecho de Familia de la Universidad de Mendoza, directora de la Diplomatura en Violencia de Género de la Universidad Cuyo, tutora del Máster de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, consultora de Bioética y Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña, directora de la carrera de Bioética y Bioderecho de la Universidad de Mendoza, miembro del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y en la Tecnología en Argentina. Participó en la reforma, actualización y unificación del Código Civil y del Código de Comercio de la Nación y es autora de libros y más de 100 artículos publicados no solamente en su Argentina natal, sino también en el Reino Unido, España, Francia, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Con lo cual creo que estamos ante la más indicada para hablarnos de los aspectos éticos y legales de la gestación por sustitución. Bueno, y sin más, pues te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, decir que estoy muy contenta de estar acá, estoy feliz de estar acá. Con un poco de jet lag, o sea que, pero bueno, bien. Agradecer a la Asociación por la Gestación Subrogada y Ya Son Nuestros Hijos por esta generosa invitación y por toda la cordialidad y todo el cariño con el que siempre me han tratado y me tratan. Así que bueno, ¿ya estoy? Y bueno, sin más, vamos a empezar a hablar. Yo incluí el clínico en mi presentación, pero de esto se va a encargar Rocío. A mí me gusta siempre empezar con una frase, y esta es una frase de Zygmunt Bauman, que dice que más allá de nuestras diversas creencias religiosas o políticas, a menudo tan distintas y a veces encarnizadamente enfrentadas, todos deseamos vivir con dignidad y sin miedo, que no nos humillen y que se nos permita buscar la felicidad. Parece una frase simple, parece una frase hasta quizás un poco cursi, pero en definitiva creo que ese es el propósito que todos y todas buscamos, y en ese propósito también está el poder ejercer el derecho a formar una familia. Este derecho a formar una familia que cada vez es más amplio, cada vez es más plural y cada vez es más diverso, y que lo tenemos expuesto, por ejemplo, en esta filmina en la que podemos ver todos los países que hoy en el mundo admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo matrimonio, las uniones que no son matrimoniales, no están contempladas acá, o sería mucho más amplio si así fuera, pero ¿por qué apelo a esto que se refiere al matrimonio? Porque en definitiva son países que han cedido esto que tanto costaba de que el matrimonio fuera únicamente para la procreación y las personas de diverso sexo. Y además, casi todos estos países además permiten la adopción y el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida por estas uniones matrimoniales. Pero el derecho a formar una familia también se revela respecto de personas que no solo respecto de personas del mismo sexo, sino también personas trans o personas que se identifican con un género distinto al que se las ha identificado al momento de nacer. El caso más conocido fue el de Thomas Beatty, que fue el primer hombre en quedar embarazado, y después de Thomas Beatty se sucedieron un montón de casos a nivel mundial, y en Argentina tenemos también varios casos de hombres que han dado a luz, porque precisamente no se ha exigido ni se exige ya legalmente en muchos países la operación de reasignación sexual. Esto nos lleva también a plantearlos que en esto de maternidad y paternidad, ni todas las personas embarazadas son mujeres, ni todos los espermatozoides que fecundan un óvulo pertenecen a un hombre. Y esto también nos implica empezar a cuestionarnos cuestiones relativas a la maternidad, a la maternidad como lo hace la gestación por sustitución. Pero además, también este derecho a gozar de los beneficios del progreso científico nos permite, a través del diagnóstico genético preimplantacional u otras técnicas
más sofisticadas, a veces tener hijos, que sin estas técnicas no podríamos, o tener hijos sanos, que nos permiten la selección genética, los efectos de elegir aquel embrión que no tiene la enfermedad genética o hereditaria que deseamos que nuestro hijo o nuestra hija no tenga, o tener un hijo a los efectos de que sea histocompatible con aquel hijo o aquella hija que tenemos hoy y que padece una enfermedad, como por ejemplo lo que se dio a conocer este 13 de octubre en el diario El País, que es el tercer bebé andaluz que ya nace a los efectos de salvar a su hermano que tiene una enfermedad sanguínea. Pero avanzando un poco más, ya tenemos niños o niñas que nacen con el aporte genético de 3 personas, como ya es legal en el Reino Unido a través de la donación de ADN mitocondrial, es decir, niños que tienen el ADN de quien aporta el óvulo, el ADN de quien aporta el semen, pero además el ADN de aquella mujer que aporta la mitocondria del óvulo que por esa enfermedad mitocondrial no puede aportar, como es el caso conocido del bebé Charlie Gard, que falleció hace poco en el Reino Unido y que precisamente lo que tenía era una enfermedad mitocondrial y que se podría haber evitado mediante esta técnica. Esto es frecuente y por ende estas técnicas también se utilizan con más frecuencia de lo que creemos, atento al número de niños que nacen con enfermedades mitocondriales. Pero además tenemos ya en el mundo, no solo en Argentina, sino en Brasil, en Canadá y en Nueva Zelanda, y niños o niñas que tienen más de una filiación, más de 2 filiaciones y más de 3 filiaciones, es decir, filiaciones legales, legalmente reconocidas, 2 madres y un padre, o 3 padres, o 3 madres, o 2 padres y una madre, etc. Este es un caso en Argentina en el que hay 2 madres y un padre. Pero además, y en esto no estamos tan lejos, aunque pareciera que sí, las gametas artificiales nos podrían habilitar la creación o el tener hijos o hijas a través de parejas del mismo sexo en las que ambas podrían aportar sus gametos, la monoparentalidad total, es decir, yo podría generar gametos que podrían transformar, o sea, a través de mis células podría generar semen con la cual yo podría autoinseminarme, la maternidad posmenopáusica, la reproducción prepuber o el acceso de las personas trans a la reproducción a través de estos gametos artificiales que, aunque en materia humana, para decirlo de una manera, estamos quizás en una faceta menos desarrollada, sí está comprobado y esto ya ha sucedido con ratones. ¿Por qué digo todo esto? Porque en este marco es que aparece la gestación por sustitución, es decir, la gestación por sustitución aparece en este marco de diversidad familiar en el que ya nos encontramos mundialmente y en el que en definitiva no es más que una forma más de acceder al derecho a formar una familia, y la llamamos gestación por sustitución porque, como dice Judith Butler, hacemos cosas con palabras, producimos efectos con el lenguaje y hacemos cosas al lenguaje, pero también el lenguaje es aquello que hacemos. Y lo que nosotros hacemos es gestación por sustitución. No hacemos alquiler de vientre, ni hacemos ninguno de esos términos peyorativos con los que se trata de ensuciar una figura que no es más ni menos que una técnica que permite el derecho a formar una familia. ¿Cuál es el problema con la gestación por sustitución? Bueno, por un lado nos viene a romper esto de que la madre siempre es cierta y provoca esta ruptura heteronormativa. Una ruptura heteronormativa que ya existe, como lo pudimos ver con todas las diversidades familiares que ya se nos presentaban, pero acá se provoca otra cosa, porque acá tenemos una mujer que ha dado a luz, porque en general hasta ahora los casos de gestación por sustitución han sido mujeres que han dado a luz, que vienen a romper este enlace natural que pareciera existir siempre, esto de que las mujeres, porque parimos, porque gestamos, luego parimos y luego amamantamos, somos las que pareciera que fuéramos las que estamos destinadas naturalmente a ejercer un trabajo de cuidado. Este trabajo de cuidado, que tiene además un significado económico y que representa también para el Estado un costo económico. Entonces, esto no solo genera consecuencias sociales y culturales, sino que pareciera que el romper con que esta persona que ha dado a luz y ha gestado no es quien naturalmente ejerce un rol de cuidado, también tiene un efecto económico. Entonces parece que la resistencia también viniera por ahí, en tanto, ¿quién entonces va a ejercer este rol, sobre todo cuando además no hay mujer, sino que hay 2 varones o hay un solo varón? Cuestionamientos son muchos y desde que hemos empezado a investigar el tema, los cuestionamientos se presentan cada vez más claras en las respuestas.
Esto es, si la gestante presta un consentimiento verdaderamente informado, bueno, lo vamos a analizar. Si pueden predecirse las emociones asociadas con ser un niño, bueno, quizás sí, quizás no, pero está claro que un marco legal es lo que nos garantiza este juego de emociones. ¿Cuál es el grado de estrés en la pareja comitente? Porque efectivamente pareciera que todo esto fluye en un campo de gestante y de los niños o de las niñas que nacen, pero hay un estrés muy grande respecto a las parejas comitentes que sufren esta inseguridad jurídica que se provoca ante la desidia del legislador de tomar cartas en el asunto. ¿Provoca la gestación por sustitución efectos psicológicos en los niños que nacen? Bueno, los estudios demuestran que no, aunque la literatura un poco transgiversada quisiera decir otra cosa. ¿Habrá un deseo del niño de conocer a quién fuera la gestante? Claro que sí, y puede que lo haya, y sabemos por experiencia en materia de adopción que es la verdad, es con que debemos enfrentarnos a nuestros hijos o nuestras hijas, y por ende es necesario hacérselo saber. Para ello se deben llevar registros, y para que el niño tenga acceso a esta información es necesario entonces que contemos con esta información, y para eso necesitamos un marco legal. ¿Debe aceptarse la gestación con fines comerciales o solo con fines altruistas? Este es el gran debate y creo que sobre esto necesitamos abordarlo concretamente hoy. ¿La compensación conduce necesariamente a la explotación? Esto es el argumento que tanto se utiliza y cómo trilladamente se lo trata de tergiversar, digamos. ¿Debe existir algún tipo de vínculo familiar o afectivo entre la pareja comitente y la gestante? ¿Qué provoca este vínculo familiar? ¿Por qué sí, por qué no? Y además, ¿cuán necesario puede llegar a ser a veces? ¿Debe otorgarse efectos jurídicos solo a la gestación por sustitución en la que la gestante gesta o también en la que aporta sus óvulos, cuando casi todos los países del mundo se están decantando por este primer caso, es decir, que solo geste sin aportar sus óvulos? ¿Debe otorgarse efectos jurídicos solo a la gestación por sustitución en la que la gestante aporte sus gametos? Y esto es dificultoso porque así se está empezando a plantear casos en los que no hay aporte de gametos y se están planteando inconvenientes tanto a nivel España como a nivel mundial. ¿Cómo deben resolverse los conflictos que se puedan plantear y sobre todo cómo de resolverse sin un marco legal que defina responsabilidades y define obligaciones? ¿Qué pasa si nadie luego quiere a un niño que nace con discapacidad? Y sobre todo esto se plantea al no haber marco legal con obligaciones y responsabilidades. ¿Qué sucede si la gestante decide abortar? ¿Qué sucede si son los comitentes quienes le piden a la gestante que aborte? Y esto sin reflexiones o sin marco legal o sin un criterio claro puede generar problemas muy, muy grandes. A nivel mundial, esta es una filmina que yo utilizo mucho y que cada vez que voy a dar una conferencia la cambio, porque esto va modificándose a nivel mundial y un país que estaba acá luego pasa acá. Sin embargo, lo cierto es que la de verde, la columna de verde cada vez es más grande y cada vez se va ampliando más. Y si bien hay cambios, lo cierto es que es flexibilizándose y cada vez son más los países que están admitiendo esta técnica de un modo altruista. En Argentina, simplemente decir que tuvimos un intento de regulación en un Código Civil y Comercial que se reformuló, pero que se frustró. Sin embargo, tenemos muchísima jurisprudencia, ya tenemos más de 20 casos con casos establecidos a través de la justicia y todos los casos son favorables a la gestación por sustitución. No ha habido ningún juez que haya fallado en contra. Sin embargo, esta judicialización tiene pros y contras, porque sabemos que estas judicializaciones a veces llegan tarde, son posteriores al nacimiento y con esto conculcan o violan muchos derechos de los niños que nacen, y a veces hay judicializaciones que tampoco son del todo seguras. El último fallo que tuvo lugar en Argentina es este de agosto de 2017, que se los traigo para que vean cómo se está moviendo la situación en Argentina, que es un amparo colectivo, es decir, es una acción colectiva que se plantea los efectos de que se inscriba concretamente a los niños o niñas que nacen por gestación por sustitución conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por aquellas personas que tienen la voluntad procreacional. Este es un fallo muy bueno, muy novedoso, que ha allanado el camino para muchas familias para poder inscribir a sus hijos y a sus hijas. Sin embargo, no es del todo seguro, por lo menos sobre la base de qué más me voy a guiar además de este consentimiento prestado. ¿Necesitamos más requisitos? ¿Necesitamos hacer más cosas previas? Yo creo que sí, por más favorable que yo me planteo, me presente ante la gestación por sustitución, yo creo que no es simplemente presentar un consentimiento ante un registro civil. Yo creo que hay necesidad de, por la misma complejidad de la figura, que se analicen otras cosas. ¿Qué pasó en España?
bien decía María José, lo que dice el artículo 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, aclarando en el párrafo tercero que queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales. ¿Esto qué provoca? Que si bien se prohíbe, en España se hace, y no solo se hace en España, recurriendo fraudulentamente a la adopción, con lo que esto significa y con los peligros que esto también genera, porque si además hay un pago de por medio, se puede estar cometiendo un delito que además solo van a cometer las personas que no tienen recursos. Es decir, esta penalización a la que siempre termina cayendo en la misma... en lo mismo que cae la penalización. La penalización siempre termina siendo un recurso para las personas sin recursos, porque las personas con recursos nunca van a terminar siendo objeto de algún tipo de penalización por gestación por sustitución, porque se van afuera o porque lo hacen de una forma segura. ¿Qué pasa si se van afuera? Que esta es la otra estrategia que se utiliza. Bueno, hay dos grandes mundos que se presentan fuera de España. Por un lado, irse a un país que tiene ius sanguinis, y en este caso puede que para que el niño, yo lo pueda sacar del país en el que nace el niño, tengo que establecer la filiación ante el consulado para poder así pasarle la nacionalidad, y para una vez pasarle la nacionalidad obtener el pasaporte, pero puede que todo esto no resulte tan seguro como parece, o que en definitiva no puede hacerse como una creía. Entonces tengo un niño o una niña que es apátrida, que está estancado en un país, y además a veces sin que los propios comitentes puedan quedarse con ese niño porque se les vence la visa o el permiso que tienen para estar. O la otra es que yo me vaya a un país que tiene ius soli, como puede ser Estados Unidos, en el que perfectamente puedo tener un niño con nacionalidad porque lo saco con la nacionalidad norteamericana, pero luego lo quiero regularizar en el país al que me voy, y me encuentro con que esto no es posible. Entonces tengo un niño que reside en un país, pero que no reconoce a sus padres como sus padres legales, con todos los inconvenientes que esto genera. Sin perjuicio de que, aunque en este caso sea más fácil sacarlo al niño porque tengo papeles, también es mucho más caro. Porque ir a Estados Unidos, que es el país que hoy tiene ius soli, a diferencia de los otros países que tienen ius sanguinis, es excesivamente mucho más caro que en cualquier otro país. ¿Qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a estos últimos casos? Bueno, en distintos fallos, ya desde el año 2014, luego en el año 2016 y por último en el año 2017, el Tribunal Europeo ha sido claro en tanto que el margen de apreciación de los Estados permite que un Estado pueda prohibir o regular, puede hacerlo. Pero lo que no puede hacer es no reconocer una filiación establecida en el extranjero por gestación por sustitución. Es decir, hay un marco internacional de los derechos humanos que hace al interés superior del niño y que hace a la vida privada y familiar, que impide que ese Estado pueda desconocer la filiación reconocida en el extranjero. Y en esos casos habría una violación del artículo 8, como ya lo estableció en los fallos. ¿Qué pasó? El panorama se complejizó un poco con el fallo de enero de este año de Paradiso y Campanelli. Este caso fue muy diferente de los anteriores. Esta es una pareja que se va a Rusia a través de una agencia, no aporta ninguno de ellos material genético, tiene un hijo en Rusia, luego obtienen papeles para volver a Italia, lo tratan de inscribir en el registro en Italia y advierten que hay algo que no está bien, digamos, hay algún papel que no coincide, entonces los imputan por falsificación de identidad, porque hay una incertidumbre. Todo este proceso culmina con el niño siendo dado en adopción y la familia termina recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primera instancia, en 2015, el Tribunal Europeo dijo que acá hay violación del artículo 8 por haberle dado este niño en adopción a esta pareja que, a pesar de no haber tenido vínculo genético con este niño, no se daba ninguna condición extrema que justificaba sacarle este niño a esta pareja. Sin embargo, en enero de este año, la Gran Sala del Tribunal Europeo modificó la decisión diciendo que no había violación del artículo 8, principalmente por dos fundamentos o por dos argumentos. En primer lugar, porque no había aporte genético de ninguna de estas, ni del hombre ni de la mujer. Y en esto yo me pregunto, ¿la gestación por sustitución solo es admisible cuando al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos? ¿La solución hubiese sido distinta si él hubiera aportado semen? ¿La calidad de los lazos afectivos se comprueba indefectiblemente por la inexistencia o existencia de lazos genéticos? Está claro que no, y cada vez vamos hacia una desbiologización de la reproducción, cada vez más frecuente, cada vez más importante, y en lo que impera
lo que impera, porque en definitiva lo que impera en todos los casos es el vínculo afectivo. ¿Qué rol juega entonces el aporte genético en la gestación por sustitución? Creo que la gestación por sustitución es una forma más de acceder al derecho a formar una familia y por ende no se debe exigir aporte genético. Pero en un marco de desregulación, en un marco de inseguridad jurídica como el que estamos, entonces este aporte genético termina siendo el que termina justificando el vínculo, que eso es lo que no queremos. Por eso necesitamos regular, porque no es el aporte genético el que justifica el vínculo, es el vínculo afectivo, es la voluntad, es el querer y el desear ser padre o ser madre. Y el otro argumento que utiliza es la escasa duración de la relación de esta madre y este padre con este niño que fue dado en adopción. Los interrogantes que plantea el fallo, y yo por qué digo que en definitiva este fallo no es contrario a la gestación por sustitución, porque el Tribunal Europeo se encuentra ante una situación compleja, como es una pareja que ha recurrido a una técnica en el extranjero sin aporte de material genético y eludiendo las prohibiciones legales de su país. Ha eludido las prohibiciones respecto de la adopción internacional y ha eludido las prohibiciones respecto de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces el Tribunal Europeo no puede darle lugar a este vínculo filial, pero no porque esté en contra de la gestación por sustitución, sino porque esto puede abrir la puerta al tráfico de niños. Es decir, no puede justificar un vínculo que se ha hecho violando las normas sin aporte genético. Es decir, a lo que le tiene miedo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es al tráfico de niños, no a la gestación por sustitución. Y la gestación por sustitución efectivamente regulada es lo que viene a prevenir este tráfico de niños. Es decir, el fallo Paradiso y Campanelli, que para tanto se utiliza como un ejemplo de que el Tribunal Europeo es contrario a la gestación por sustitución, pues no lo es. Al contrario, el Tribunal Europeo está diciendo que si esto se regulara, esto no pasaría. ¿Qué ha pasado del otro lado del charco? Tenemos el fallo Artavia Murillo del año 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claramente dice que toda persona tiene derecho al acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia, que se deriva del derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de jure o de facto para ejercer las decisiones reproductivas que corresponden en cada persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho expresamente que hay un derecho a tener hijos por técnicas de reproducción asistida y por gestación por sustitución. Y esto lo dijo a fines del año 2006 con este acuerdo de solución amistosa en un caso que se presentó también como consecuencia del caso Artavia, en el que expresamente dice en la parte resolutiva que se tiene que hacer en un plazo razonable una discusión amplia y participativa acerca de la gestación por sustitución. ¿Qué pasó en España con los casos internacionales? Este es el último fallo que yo he encontrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de este año, que es un caso que se presenta en enero de 2015, que se presenta ante el consulado de Moscú, una pareja pretendiendo inscribir a su hijo que ha nacido en Moscú por gestación por sustitución. Tan improvisado es el acto que pretenden inscribir, incluso hacen la presentación de puño y letra. El consulado ante esta presentación dice: no podemos proceder hasta tanto no consultemos a la Dirección General de los Registros y el Notariado. La dirección contesta diciendo que no procede la inscripción de este niño en el consulado en Moscú. ¿Por qué? Porque se aplica la resolución, la instrucción del año 2010. ¿Por qué? Porque ninguno, ni la madre ni el padre, habían aportado material genético y porque además no tenían resolución judicial, que es lo que exige la instrucción del 2010, que dice que en ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del nacido una certificación inscripcional registral extranjera o la simple declaración acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la madre gestante. Para entender cómo llegamos a esta instrucción del año 2010, tenemos que hacer el caminito que ya conocemos todos y todas. Todo empezó en el año 2008 con esta pareja homosexual. Homosexual lo destaco porque el dato es que por ser homosexual se advirtió que había parejas que se estaban yendo a Estados Unidos a recurrir a la gestación por sustitución. Antes habían entrado un montón de parejas sin que pasara nada con sus hijos y sus hijas. Nacen gemelos, se pide la inscripción, en el consulado en Los Ángeles se la deniegan, llegan a España, la Dirección General de los Registros y el Notariado ordena la inscripción, esto llega a la justicia ordena que se deje sin efecto, se apela, la Audiencia Provincial de Valencia confirma esta apelación y en el interín aparece esta instrucción que yo les nombraba, que es del año 2010, que admite la inscripción en los registros civiles
consulares cuando al menos de uno de los solicitantes sea español y tengan esta resolución judicial, lo cual limita muchísimo el acceso porque resolución judicial solamente hay en unos pocos países del mundo que te dan efectivamente esta sentencia y uno de ellos es Estados Unidos. ¿Por qué se justifica esta resolución judicial? Para controlar que el contrato se ajuste al marco legal, para proteger los intereses del niño y para evitar el tráfico internacional de niños. ¿Qué pasa con el fallo? Bueno, el fallo llega al Supremo en febrero del 2014, que viene a confirmar lo dicho anteriormente, es decir, que la justicia tiene que hacer un control de forma y fondo, es decir, no solo controlar que legalmente sea en la forma a lo que corresponde, sino también que el hecho inscripto y su legalidad sea conforme a la ley española, que en su caso no lo era por ser contrario al artículo 10, que el orden público, que se está violando el orden público español porque ha de respetarse el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que prohíbe la gestación por sustitución. Entiende el Supremo también que esto implica una cosificación de la mujer y de los niños y habla del interés superior del niño, que la protección de los niños no puede lograrse aceptando acríticamente la gestación por sustitución. Y curiosamente entiende que la solución está en el punto 3 del artículo 10, es decir, que se haga a través de la adopción, que aquel que aportó material genético reclame su filiación y que el otro que no aportó material genético pueda obtener la filiación a través de una adopción. Lo cual es como darle vueltas para obtener el mismo resultado, pero como si así se escondiera la cabeza. ¿Qué pasa con esta sentencia? Se paralizan las inscripciones hasta que aparece la jurisprudencia del Tribunal Europeo que yo les mencionaba Con este impacto de las sentencias del Tribunal Europeo vuelve a inscribirse, pero seguían existiendo muchos recelos y muchísimas restricciones en cuanto al reconocimiento de las prestaciones por maternidad, hasta que finalmente se unifica la doctrina del Supremo en noviembre del 2016 y es finalmente receptado en la Seguridad Social. Ustedes me dirán si está siendo tan accesible como aparentemente está o si en definitiva siguen existiendo trabas como parece que se presenta siempre cuando se trata de niños o niñas nacidos por gestación por sustitución, como si no tuvieran los mismos derechos que cualquier otro niño o otra niña. Las sentencias del Tribunal Europeo provocan que el Tribunal Supremo tenga que hacer un autoaclaratorio de lo dicho, y en vez de aclaratorio resulta ser oscuratorio, digamos, porque aclaró para oscurecer, y oscurecer diciendo un poco lo que está, sé que está mal conjugada la palabra, es a propósito, pero viene a decir en definitiva que está bien lo que había resuelto en 2014, que esto no viola ni la igualdad ni la vida privada, porque lo que hace el Tribunal Europeo es decir que hay violación del artículo 8 cuando hay una imposibilidad absoluta de reconocer este vínculo y en cambio la ley española o el marco legal español sí permite el reconocimiento del vínculo, es más, insta al Ministerio Fiscal para que se adopten las medidas pertinentes en el sentido indicado para la protección de los niños. Aclara cuáles son las diferencias de uno y otro y dice que en Francia hay un vicio de origen que no permite el reconocimiento de la filiación, mientras que en España, respecto del padre biológico, es posible que se reconozca la filiación paterna, incluso la sentencia acuerda que debe protegerse mediante la adopción. En Francia no puede adquirir la nacionalidad francesa ni heredar, mientras que en España, fíjense, dice que una vez que quede determinada la filiación biológica respecto del padre biológico y la filiación por criterios no biológicos respecto del otro padre, o de ambos, si ninguno de ellos fuera el padre biológico, es decir, pareciera incluso que el Supremo admite la adopción por parte de los dos sin que exista ningún vínculo genético, lo cual es bastante contradictorio, porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se evita efectivamente el tráfico que quiere evitar si el propio Supremo está diciendo, bueno, podrían adoptar los dos juntos si no hay vínculo genético? Y habla además de que en Francia la existencia de fraude no puede invocarse ni el derecho a la vida privada y familiar ni el derecho al interés superior del niño, mientras que en España sí, y por eso se insta al Ministerio Público. En definitiva, para el Tribunal Europeo, la vulneración del derecho a la vida privada consiste en la absoluta imposibilidad de que el ordenamiento jurídico reconozca el vínculo de filiación, que en España sí se puede reconocer. Lo cierto es que la sentencia tiene algunas frases que son bastante curiosas, como por ejemplo esta que dice: la sentencia no anula la inscripción de la filiación de los niños nacidos de una gestación por sustitución respecto de los comitentes para obligarles a dar un rodeo, cumplir unas formalidades y llegar al mismo sitio. ¿En serio? Es que yo creo que eso es lo que hace. O sea, si le está diciendo,
reclámese la afiliación y hágase la adopción, no hace un rodeo para llegar al mismo sitio. Si en definitiva lo que yo estoy haciendo es, de una manera o de otra, reconociendo una afiliación que va a tener los mismos efectos, porque todas las afiliaciones, cualquiera sea la fuente, tienen los mismos efectos en el derecho. Estoy haciéndole un rodeo para llegar al mismo lugar. ¿Con qué? Con una visión más o menos moralizadora de que la única afiliación que existe en el derecho español es aquella que surge de la biología o de la adopción y de ninguna otra. Y esto, efectivamente, no es una forma de proteger ni es una forma correcta de consagrar derechos. Al contrario, ¿qué pasa en el ínterin si no se adopta? ¿Qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa si luego fallece? ¿Qué pasa si se ha aportado material genético? Entonces es la adopción del propio hijo genético. ¿Por qué las soluciones posteriores al nacimiento nunca son buenas? Las soluciones ex post facto, las que se producen después, nunca son buenas. Lo ideal es que cuando ese niño o niña nazca ya tenga una afiliación establecida. No llegar a esto. Esto no es solo rodeos para llegar al mismo sitio, sino que es que en este camino de rodeos pueden haber un montón de violaciones de derechos que no se producirían de otra manera. ¿Qué pasó con el caso? Volvamos a Isidoro. Isidoro, los padres se habían ido a Rusia, lo habían tenido, ninguno había aportado material genético. Se les expira el visado, Isidoro se queda en Rusia al cuidado de una niñera. 2015. 2017 resuelve el Tribunal Supremo diciendo que se aplica la instrucción de 2010, que acá no hay filiación biológica y por ende ninguno de ellos aportó material genético y que acá lo único que apelan estas personas es a la convivencia que ni siquiera ha quedado demostrada porque solamente estuvieron un poco de tiempo con Isidoro en Rusia y ya. Hasta donde yo sé, Isidoro está en Rusia, al cuidado de una niñera hace 2 años, o por lo menos no he podido indagar qué ha sido de Isidoro ni qué ha sido de estos padres. Pero ¿qué apela? ¿A qué recurre también esta sentencia? Al caso Paradiso y Campanelli, diciendo no hay aporte de material genético, entonces aplico Paradiso y Campanelli, diciendo que en este caso no hay una violación del artículo 8, lo cual demuestra que los casos de gestación por sustitución internacional cada vez más necesitamos de esta Convención de la Haya que se está trabajando desde el año 2012, que ya tiene distintos documentos en los que se ha pronunciado, en los cuales nunca se ha pronunciado en contra de la gestación por sustitución. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos de estos documentos, de aportar y de intercambiar ideas con muchos de los expertos que están trabajando en estos documentos y nunca la Convención de la Haya se ha pronunciado en contra. Al contrario, demuestra la imperiosa necesidad de este marco regulatorio internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que se practica en España, una gestación por sustitución de menor recurso con los peligros que eso acarrea, o se practica fuera con los peligros que también acarrea, pero si tenemos buenos recursos o si tenemos más recursos sin peligros. Entonces podemos no decir nada, que España no ha adoptado esa postura, España ha adoptado la posición de prohibir, lo cual lleva a que se haga, pero se haga con discriminaciones. ¿Por qué? Porque sí se permite respecto de muchos que se están yendo afuera y se discrimina incluso en tanto a las personas que están adentro, porque además potencia abusos, porque falta de marco legal lo que hace es que no solo se discrimine, sino que cuando se hace sin marcos seguros que potencian abusos por la misma clandestinidad y porque viola derechos. Incluso la solución propuesta por el Supremo es violatorio de derechos. No podemos decir que se venga a arreglar cuando esto ya sucedió, porque en el interín pueden pasar un montón de cosas. Y esto no estamos efectivamente pensando en los niños o niñas que están naciendo. Es una solución, permítanme la expresión, hipócrita y de querer esconder la cabeza, de cerrar los ojos a una realidad de que estas son las únicas filiaciones que existen, cuando en la realidad nos está demostrando otra cosa. ¿Qué hacemos? Obviamente tenemos que optar por una forma de regular. En el derecho comparado tenemos distintos sistemas, una autorización judicial previa, que es lo que yo propongo, una orden parental posterior, que la tiene el Reino Unido, pero incluso se está debatiendo cambiarla, un sistema mixto, algo previo y algo posterior, que creo que puede también de alguna manera servir, y otros que intervenga un notario. En Argentina tenemos distintos proyectos de ley que algunos hablan de un sistema judicial previo, 3 proyectos de ley lo hacen, una propuesta de modificación del Código Civil y Comercial, o un sistema ante médicos con posterior protocolización ante notarios, algo que yo
Desconfío un poco porque, en definitiva, no creo que sean los médicos ni los notarios quienes tendrían que certificar el que se reúnen los requisitos, ni tampoco los que están en una situación o en una condición tan imparcial como para evaluar las situaciones. En España, destaco 3 propuestas: la de la ley de gestación subrogada, que es se hace ante notario, con un registro nacional en el que se pueden inscribir las mujeres y que pone en contacto. La propuesta de la Sociedad Española de Fertilidad, que es la que propone una aprobación judicial previa con un comité ético que valora los aspectos de seguridad del procedimiento y de las personas implicadas y que emite un informe vinculante para solicitar la aprobación judicial, con un registro de gestantes para los efectos de ver cuántas veces ha actuado como gestante la persona, y que permite agencias intermediarias pero sin fines de lucro, como por ejemplo las que existen en el Reino Unido. Tenemos también la propuesta de Ciudadanos, una propuesta que se presentó este año, que también la propuesta es de un sistema de un contrato ante un notario con un registro que pone en contacto a las partes. La propuesta de Ciudadanos es una propuesta, me parece interesante a los efectos de que es bueno que por lo menos se empiece a plantear la regulación, pero me parece que es muy mejorable, no solo porque tiene algunas cuestiones que, por ejemplo, habla de un derecho a la gestación por sustitución, que no existe como tal, o de promover la natalidad, que quizás son cuestiones que uno debería, o que prohíba el vínculo afectivo de parentesco, cuando en definitiva sabemos que en la mayoría de los casos de gestación por sustitución esto quizás debería promoverse y no prohibirse, sino que además tiene algunas cosas curiosas que denotan que quizás falta algunos pulidos. Por ejemplo, un artículo dice que el progenitor o progenitores subrogantes se harán cargo a todos los efectos del niño o niños nacidos inmediatamente después del parto, de acuerdo a lo establecido en el contrato de gestación por sustitución. Perfecto. Hay un acuerdo de gestación por sustitución donde se establece la filiación y una vez que nace, inmediatamente son padre, madre o padres o madres. Sin embargo, luego dice, en caso de parejas, el progenitor subrogante que no hubiese aportado material genético a la gestación por sustitución podrá manifestar, conforme a la ley de registro civil, que consiente que se determine a su favor la filiación respecto del hijo. Esto a mí me genera un montón de dudas y un montón de interrogantes, en tanto no queremos distinguir a los que aportan material genético de los que no aportan material genético. Ha dicho previamente que la filiación se determina respecto de ambos sobre la base del contrato, entonces nada más. Porque entonces distinguir si aporta o no material genético puede generar diferencias a los efectos de determinar la filiación, y esto no es algo que queremos a los efectos del interés superior del niño. Y aparte sabemos por experiencia en los distintos países que distinguir según se aporta o no material genético no tiene nunca buenas consecuencias. ¿Qué pasa con los argumentos que mayormente se utilizan en contra de la gestación por sustitución, como es la cosificación, explotación o comercialización de la mujer? La prohibición o el silencio legal promueve la clandestinidad. Y yo esto voy a seguir diciéndolo y lo voy a decir hasta el cansancio. La clandestinidad nunca fue una aliada para los derechos de las mujeres. Todo lo que se ha hecho de manera clandestina potencia los abusos y las injusticias. Necesitamos márgenes claros, pero además, nunca como feminista, porque yo sí me considero feminista, nunca como feminista podemos partir de la explotación. Nunca podemos considerar que una mujer es incapaz de consentir o que una mujer es tonta o que una mujer no. Entonces, como dice Judith Butler, el nosotros feminista es siempre exclusivamente una construcción fantasmática que tiene sus objetivos, pero que rechaza la complejidad interna y la imprecisión del término y se crea solo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al que el mismo tiempo intenta representar. Por ende, yo cuando hablo de gestación no me presento como feminista, me presento como una persona a favor de una técnica, a favor de una práctica que lo que promueve es el derecho a formar una familia. Dejemos de utilizar el término feminismo para encubrirnos como protectoras de derechos cuando en realidad no están. Dejemos de embanderarnos o utilizar la bandera del feminismo para pretender proteger a las mujeres cuando sabemos que, en definitiva, la clandestinidad o la falta de regulación no las termina protegiendo. ¿Que hay diversidad? Claro que las hay. Hay mujeres que lo hacen con unas intenciones de mujeres. Hay tantas diversidades y van a haber tantos casos de gestación por sustitución y va a haber tanta diferencia entre un caso como mujeres hayan. Pero por eso mismo necesitamos regularlo, porque para aquellos casos en que las mujeres no la tengan tan clara, necesitamos un marco legal que las proteja. Y obviamente, para las que la tienen muy clara, perfectamente el marco legal les va a servir también.
Entonces, ¿qué necesitamos? Elementos objetivos para garantizar derechos sin partir de presunciones violatorias de derechos, como es necesitamos cuidar a las tontas mujeres que no saben lo que hacen. Eso nunca, nunca o por lo menos nunca voy a permitir que se haga así. Necesitamos que se trate de un consentimiento libre, pleno e informado y por ende necesitamos asesoramiento, necesitamos plena capacidad, que la sustitución sea gestacional, es decir, que no se aporte óvulo, que no lo haya hecho más de 2 veces o más de una vez o las que querramos, porque esto también se puede discutir. ¿Cuál es la libertad de la mujer para decir cuántas veces quiere gestar? Bueno, también podríamos ponerlo en tela de juicio, quizás lo limitamos para cuidarla. Bueno, la autonomía también nos dice que se debe respetar, que la gestante tenga un hijo previo propio para asegurarnos que efectivamente sabe lo que hace y consciente. Pero además se protege no permitiendo cláusulas que vulneren los derechos de la gestante, no permitiendo absolutamente nada. La gestante es una persona que como tal tiene absolutamente todos sus derechos y yo no le puedo restringir ninguno, ni le puedo decir que haga nada, nada. Incluso le puedo reclamar nada, ni ninguna indemnización, ni siquiera en los casos en los que la persona recurre al aborto en las primeras semanas y he escuchado o he leído por ahí que también se le podría reclamar. No, no se le puede reclamar nada, porque reclamarle algo implica coartarle la libertad y la gestante es una persona con absolutamente todos sus derechos y toda su libertad. Entonces, ¿por qué se hace? Y sobre la base de un vínculo de confianza. Yo elijo una persona, comienzo esto con una persona porque yo confío en ella, porque la conozco, porque sé, porque quiero. Ahora, no hace las cosas como quizás yo pensaba, es un riesgo. Como la persona que tiene un hijo conmigo también se arriesga. No, las gestantes no son úteros, no son hornos, no son, por ende no le puedo reclamar nada. Altruista comercial, bueno, hay 3 posibles opciones: que se pague a la gestante un precio o retribución, que se dice que se le explota porque sería un precio tan alto que afecta el consentimiento informado. Quizás esto también lo podríamos empezar a cuestionar. Quizás yo creo que es necesaria una evolución legal en la que se desacralice, tanto la biología y se desbiologice y se desmitifique todo lo que conlleva el embarazo, pero sí sé que es un paso muy grande el pagar una retribución que nos llevaría a un universo que hasta ahora hoy desconocemos. Pagar por la gestación por sustitución creo que abriría una puerta con efectos que hoy desconocemos, porque además el pago podría llevar a también exigencias. Si yo te pago, yo puedo exigirte, y esto es algo que no. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Que no se pague nada? No, porque la gestante está haciendo algo, está utilizando, está disponiendo de tiempo, está haciendo algo que... Y no vamos a invisibilizar lo que toda la vida se ha invisibilizado, que es lo que las mujeres hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que se pague una compensación? Claro, una compensación, a lo que compense esas molestias, que compense lo que esta persona está haciendo, pero que no sea un monto que signifique la motivación y que además sea con medidas para asegurar que se preste un consentimiento libre. ¿Por qué? Porque esto facilita un acuerdo basado en la confianza, porque se hará entre parientes o amigas que facilita esta confianza, porque decir que es gratuito, que es absolutamente gratuito, promueve la clandestinidad, porque algo se va a dar por debajo sin derecho a exigencia. Porque negar una compensación, como dije, implica seguir devaluando e invisibilizando lo que las mujeres hacemos, y porque además hay otros beneficiarios. ¿Por qué nadie se cuestiona o por qué si nos preocupa tanto el pago no ponemos sobre la mesa cuáles son los pagos que se... ¿Por qué además no ponemos sobre la mesa todo el dinero que está fluyendo y que no tiene que ver con la gestante? Entonces, un acercamiento, yo creo que se debería compensar los gastos médicos, de traslado, de asesoramiento legal y psicológico y todos aquellos gastos que sean consecuencia directa de la gestación por sustitución, incluidos los derivados del tratamiento para provocar el embarazo, el parto y el posparto. Pero también una compensación para cubrir gastos básicos que debe ser homogénea a los efectos de evitar injusticias y abusos. Pero además, este sistema, que es el que nos tenemos que cuestionar, que es el de yo propongo una autorización judicial previa, pero sea cual sea, tiene que ser previo a la provocación del embarazo, es lo único que garantiza la filiación, la identidad y el origen. Garantiza una filiación inmediata, que una vez que nace el niño o la niña tenga la filiación establecida respecto a aquellos que lo quisieron, sin tener que recurrir a estrategias jurídicas que violan los derechos de las personas que nacen, que su identidad esté establecida desde su certificado, que es a nombre de los comitentes, y un acceso a conocer sus orígenes, porque todo va a estar legalmente establecido, de modo que en caso de querer acceder a esa información lo va a poder hacer. Y todo esto es lo único que garantiza el interés superior del niño. Tener esto es de la única forma en la que yo
puedo decir que yo efectivamente estoy protegiendo el interés superior del niño. En definitiva, si no, el derecho no evoluciona, si nos seguimos arraigando a cosas que ya la misma realidad ha superado, si seguimos pretendiendo que solamente existe la filiación biológica tal como está y que solamente la adopción tal como está, bueno, nunca vamos a avanzar a favor de la igualdad y de la libertad y todo sería tremendamente lento a través de los siglos. Alejandro Nieto dice, es fácil entender las cosas cuando se dejan a un lado los dogmas perturbadores. Algo así como sucedió con los movimientos siderales cuando se consiguió prescindir del dogma geocéntrico inventado por una interpretación bíblica caprichosa que impidió entender lo que los ojos y la razón perciben. Los ojos y la razón perciben que hoy existe la gestación por sustitución. Fácil podremos entenderlo si dejamos de lado los dogmas. Como dice Martin Luther King, la cobardía pregunta ¿es seguro? La conveniencia pregunta ¿es político? La vanidad pregunta ¿es popular? Pero la conciencia pregunta ¿es lo correcto? Y llega una hora en la que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero debe adoptarla porque es correcta. Es decir, en definitiva, no seamos cobardes, no actuemos por conveniencia política, ni actuemos por vanidad, sino que seamos conscientes y tengamos conciencia de hacer lo correcto, que es regular la gestación por sustitución en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eleonora Arán, por tu excelentísima presentación. Ha estado muy bien. Has traído a colación muchos de los temas sobre los que luego podremos debatir: consentimiento libre de la gestante, compensación, altruismo, modelo comercial, bueno, todo esto. Filiación previa o posterior al nacimiento. Bueno, son temas que, en el caso de una posible regulación en España, suscitan todo el interés y otros más que has planteado. Así que te agradecemos muchísimo tu presentación.